Sí. No quiero... ¿Alguien va a manejar esto? No digo porque faltaría una otra Faltaría... No, se falta Ah, el ya. ahí porque eso parece que va a quedar... Ahí va a quedar ahí para el día. Traje un... Pero en realidad no lo he ocupado. No. Ocúpalo. No. Pero claro, es bonito. No. Dejémoslo así. Pero es bonito, pero es más entretenido para... Es que va a poner unas imágenes. Ah, ya. Hay gente que traje otra por si acaso. Yo... Pero así como que... Ahí pensaban ir ahí, bueno, no sé, presentar, pero como 5 minutos de índice para que la gente sepa. Buenos días. Yo creo que bueno. Sí, preguntar. Les doy la bienvenida a la tercera versión de las Jornadas Donosianas, este año en conmemoración del 20º aniversario del fallecimiento del escritor chileno José Donoso, Premio Nacional de Literatura 1990. Este proyecto nace en el año 2013 por iniciativa de alumnos y egresados de la Escuela de Literatura Creativa UDP, con el objetivo de discutir de manera crítica la vida y obra de José Donoso. Este año nos proponemos discutir sobre la vigencia de la obra donosiana y compartir lo último que se ha escrito e investigado sobre Donoso. Es por eso que inauguramos las Jornadas Donosianas con la presentación del libro Diarios Tempranos, Donoso in Progress, 1950-1965, de Cecilia García Huidobro, periodista, magíster en literatura y decana de la Facultad de Comunicación y Letras, quien ha trabajado los diarios íntimos de Donoso, aquellos que cubren los años de formación del escritor, y hoy compartirá esta novedad editorial de Ediciones UDP con todos nosotros. La acompaña en esta presentación el académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en literatura hispanoamericana, Rodrigo Cánovas. Muchas gracias. El libro no es mío, es de José Donoso. ¿Funciona? Hay una selección de imágenes, todas son imágenes de páginas del diario que están tomadas relativamente al azar, como para palpar su letra, cómo él se plasma, la cotidianidad que significa un diario, en fin. Eso va a estar, no sé si se ve, no se ve. Pero en fin, esa es la idea. Lo demás parece que va a correr por cuenta de la imaginación. Ahí sí. Tiene mucha pausa, yo creo que mejor conversamos y mientras tanto eso se va mostrando. Buenos días, gracias por la invitación. Hace algunas semanas Cecilia me escribe y me indica que quizás ojalá que conversáramos sobre estos diarios. Yo acepté de inmediato, pero desconocía el volumen de estos diarios, pero ya estaba hecho. Y lo digo porque, entonces, este es un volumen extenso y, bueno, lo comencé a leer. Y en realidad, en este diario uno descubrí el gusto por la lectura, increíblemente. No era una novela, no era estar viendo una teleserie y sin embargo tenía la fluidez, el suspenso de esos géneros. Así que, bueno, yo te agradezco, Cecilia. Y a pesar además, de las 700 páginas. Bueno, pero es que en realidad también era romper la rutina académica de otras lecturas y relecturas que uno debe hacer, pero ha sido una lectura gustosa. En fin, yo simplemente quería conversar con Cecilia, tengo una inmensa curiosidad por este texto, recién habiéndolo leído, imagino que muchos de ustedes no lo han hecho, entonces al menos una de las ideas es que conversemos cómo fue hecho este texto. En principio, quería, antes de preguntar cuál fue
el taller de Cecilia para realizar esta edición, yo quería presentar o describir brevemente el índice de este texto, que se hace con, no sé, 10.000, 15.000 hojas, o, aunque estén dispuestos en cuadernos, cómo editarlos. Los diarios no son autobiografía, la autobiografía tiene al final de su vida, o desde un punto de vista, alguien escribe de principio a fin su vida, pero los diarios son algo fragmentario, es distinto. En una introducción, Cecilia, de modo muy claro, explica qué principios ella tomó para poder realmente editar un libro, pensar esta unidad, esta totalidad compleja. Y primero indica de que los diarios son fragmentarios, hay que partir de una verdad, son fragmentarios y el fragmento es algo que hay que pensarlo desde ahí, una edición de un diario. Entonces, lo que ella dice, bueno, lo que yo he hecho al leer estos textos es simplemente reconocer unidades mínimas, que puede ser una línea, puede ser un párrafo o puede ser un mini capítulo, reconocer unidades mínimas y luego tratar de ordenar estas unidades mínimas a la luz de ciertos tópicos u obsesiones de Donoso. Obsesiones, tópicos, obsesiones, por ejemplo, qué lee y cómo lo hace, cómo escribe, qué piensa sobre sus viajes, y a la luz de esas entradas, todo este material, entonces, de alguna manera organizarlo. Y de esa manera, en este texto, bueno, existe esta introducción, luego hay 10 entradas de lectura, o 10 capítulos, 10 entradas de lectura, y cada uno tiene una presentación que sería muy flexible, muy elástica, muy dinámica. Voy a leer rápidamente entonces este índice, cada una de las entradas que sirven para de alguna manera tomar estas unidades. Uno se llama la lectura, es decir, un capítulo, ¿qué lee Donoso? ¿Qué comentarios hace? Luego, momentos íntimos, que sobre la intimidad de un escritor. Otro, la familia, que es fuente de personajes literarios, de espacios literarios. La escritura, ¿en qué piensa cuando él escribe? ¿En qué conjetura? ¿Cómo se enreda? Los viajes. La escritura infinita, sus proyectos. Hay un capítulo sobre proyectos que, bueno, están ahí, llegan a su fin, pero que no han sido publicados. Él consideró que eran bosquejos. El periodismo, las reseñas, reportajes, entrevistas y artículos que escribió. Apuntes sobre coronación, borradores sobre el obsceno pájaro. Fascinante, imagínense uno que ha leído todos estos textos, ver cuáles eran las posibles versiones, lo que no apareció. Bueno, aquí viene la pregunta, pero rápidamente. A mí lo que me gustó mucho, realmente, si uno tuviera que editar un diario, ¿cómo hacerlo? Y un diario de este tipo y de este escritor, y habiendo un antecedente también del diario de Pilar Donoso, que es una combinación. A mí me gustó que este texto se lee como un relato. Eso es la experiencia que yo tuve. Se unen, los fragmentos aparecen como hilados. Ahora, lo interesante es que yo lo leí de principio a fin, pero porque tengo malas costumbres de profesor leer de principio a fin, pero lo interesante, pero la primera lectura, la segunda lectura, obviamente, lo que uno quiere es hacerlo saltado. Le interesa el teatro, entonces lee qué es lo que hizo como teatrista en la televisión, y lee el capítulo, esa entrada. Uno puede, es como el libro de Rayuela de Cortázar. En realidad, hay varias alternativas. Uno lee de principio a fin o lo puede leer con distintas avenidas. Y eso es algo que yo los invito a hacer, digamos. Yo los invito a hacer efectivamente, incluso a aprovechar eso. Luego hay notas a pie de página. Son 277, conté yo quizás. Alrededor son 277. Ahora, generalmente las notas a veces angustian, ¿no es cierto? A veces uno está leyendo y abajo tiene que leer, como diciendo me voy a perder algo. Aquí desahogan, en realidad, porque no interrumpen la lectura, son muy breves
y de alguna manera van aclarando nombres de personajes de novelas inglesas del siglo XIX que uno desconoce, algunos nombres de familiares, que es importante porque van a ser retratados y van a ser como personajes literarios. Entonces, en ese sentido, algunos escritores argentinos, Donoso vivió, ¿no es cierto?, muchos años cuando era joven en Argentina, hay escritores que uno no conoce ni ha leído. En fin. Cecilia. Bueno, en este taller, así como hay un taller de escritor, hay el taller que tú emprendiste, ¿cuáles fueron las alegrías, las incertidumbres, las congojas de este trabajo de editora? ¿Cómo hiciste este texto, este regalo realmente? Sí, bueno, antes de entrar de lleno a Diarios Tempranos, Donoso in Progress, quiero contar que conocí a Donoso como suele ocurrir a todo el mundo leyéndolo, ¿no? O sea, mi primera aproximación con Donoso fueron básicamente novelas como Coronación, como El lugar sin límite, que por mucho tiempo fue mi novela predilecta y que ya mis amigos me odiaban porque cada cumpleaños yo regalaba El lugar sin límite. Luego me tocó conocerlo a él como la primera aproximación, la primera vez que lo conocí como entrevistadora. Lo fui a hacer una entrevista a su casa, en Providencia, en Galvarino Gallardo, y recuerdo que fue en su taller, para mí era muy emocionante, ese tercer piso donde estaba este mítico taller de José Donoso, y había un perro, se llamaba Cirilo, no se me olvidó nunca porque me gruñó absolutamente durante toda la entrevista, y Donoso, en vez de sacar al perro de la sala, digamos, ¿no?, decía Cirilo, por eso que me acuerdo cómo se llamaba, Cirilo, tranquilo. Pero obviamente eso le puso una tensión adicional, porque una entrevista es un encuentro con alguien y por lo tanto hay una tensión, le puso una tensión adicional. Luego vino ese trabajo, recopilación de artículos periodísticos, en donde me parece a mí que apareció otro escritor, otra escritura, un nuevo José Donoso, que a mí me parece tan valioso como el que yo había leído originalmente. Y ese José Donoso es tan vigente. Yo me acordaba hoy día, escuchando la radio, cuando venía para acá las noticias, que el tema en este momento de la agenda es el Sename, ¿verdad? Bueno, hay una crónica de José Donoso sobre lo que en esa época se llamaban las cárceles infantiles, las cárceles de niños, que es realmente espectacular y de una vigencia hoy día impresionante. Lo que estoy tratando de decir es que fui conociendo a distintos Donosos por circunstancias de la vida y nunca me ha terminado de sorprender. Tanto como lectora, como periodista cultural, entrevistándolo, luego como recopiladora de sus artículos periodísticos. Cuando yo ya me enfrenté al diario, que como ocurre con las cosas relativamente importantes que le pasan a uno en la vida, porque este para mí es un trabajo importante, termina siendo un poco el azar el que te pone en esa circunstancia, o por lo menos en este caso claramente para mí así lo fue. Cuando me tocó abordar la edición de los diarios, que es lo que ha puesto sobre la mesa Rodrigo. Yo pensé, bueno, lo conozco y ha editado con él. Los libros de las recopilaciones de los artículos periodísticos fueron dos. Uno lo trabajé con él, el segundo él ya había muerto y lo hice yo sola. Sin poder intercambiar con él criterios, de manera que me parecía que yo ya tenía podía acceder a su registro, a este nuevo registro de una manera con un background bastante, creía yo, bastante ya logrado, digamos, conocido. Sin embargo, me enfrento a los diarios, como señaló bien Rodrigo, son alrededor de 40 diarios, él hizo alrededor de 80 diarios. Bueno,
hay que pensar que Piglia escribió 327, así que 80, que es realmente una cantidad impresionante, todavía es poco al lado de Piglia, de los cuales los diarios tempranos son alrededor de 40 y más o menos el cálculo son 10.000 páginas, como 1 millón de palabras, digamos, ¿no? Nuevamente Donoso apareció otro Donoso más a los que yo conocía o los que yo creía conocer, y eso me dejó completamente, me obligó como a dejar las herramientas que yo había, las herramientas editoriales que yo había supuesto que eran las que iba a utilizar, con las que iba a construir el relato, me dejó como así, sin mi caja de herramientas. Y entonces lo primero que hice fue leer, incluso leí los diarios tempranos, que eran los diarios a los que yo tenía que editar, y también sus otros diarios para poder tener una visión más o menos completa, mínimamente completa, de esta escritura, que yo me encontraba con que era otra escritura. Y claro, hay también toda una evolución, porque esto ocurre desde el año 50 hasta él prácticamente el último diario lo escribe el año 94, porque ya muere el año 96, pero estaba muy enfermo. Entonces, lo primero que hice, Rodrigo, fue leer y tratar de descubrir cómo construir a partir de eso un relato, porque eso sí me alegra muchísimo escuchártelo, porque ese sí fue un propósito desde el primer momento, el que esto pudiera tener una lectura. Los diarios, obviamente durante todo este tiempo yo me transformé en una lectora de diarios, por razones obvias, porque ahí también hice un importante aprendizaje. Además siempre me han gustado ese fisgoneo que tiene, ¿no? el intrometerse en una vida privada. Leyendo diarios, claro, me di cuenta la importancia de la edición. Hay diarios aburridísimos, ¿no? Los diarios de Thomas Mann, por ejemplo, y seguramente me va a caer un rayo en este momento de decir eso de un premio Nobel. Yo los encuentro ideales para combatir el insomnio, porque son muy aburridos. Porque claro, la cotidianidad es algo, como quien dice, insoportable. De hecho, yo creo que la literatura existe para combatir la cotidianidad, digamos, ¿no es cierto? O sea, todos recurrimos como a la ficción, recurrimos a muchas cosas, porque la vida del día a día, del hora a hora, del minuto a minuto, es bastante insoportable y aburrida y no sé qué. Entonces, un registro de eso, estoy simplificando, por supuesto, hay muchos tipos de diarios, en fin, ¿no es cierto? Pero finalmente esa es la característica del diario, que registra sin proyección, como decía Rodrigo, ¿no? A diferencia de las memorias, en donde uno mira en perspectiva y por lo tanto en perspectiva las cosas adquieren ciertas relaciones. Las cosas así vistas en su momento y acotadas tienen... Sin embargo, entonces, bueno, ese era lo que yo me planteé, sí, desde el primer momento como un norte. El que esto no fuera un libro de especialistas, porque los diarios, por supuesto, para hacer estudios sobre la obra de José Donoso son absolutamente extraordinarios. Hay 25 comienzos de coronación, hay, como bien decía Rodrigo, cuentos que abortan, digamos, que él en un momento dado abandona porque no está conforme y además explica por qué no está conforme, qué es lo que no le gusta de ese intento de cuento, en fin. O sea, para estudiar a nivel académico profundo, los diarios son una herramienta extraordinaria, pero no me parecía que esa gente, lo lógico es que vaya a los archivos y haga esos estudios. No me parecía que eso tenía que estar en un libro. Entonces hice, la verdad, varios intentos de ensayo-error en donde inventé o encontré como algunos derroteros
que, al igual que le pasaba a Donoso a veces con su propia ficción, después no me resultaron. Pensé, por ejemplo, una organización del material desde el punto de vista espacial, dado un poco también el sentido del espacio, la casa, todo eso de Donoso, y sin embargo armé un volumen que se llamaba algo así como Buenos Aires, y tenía que ver con todo ese momento, que son muchos años, en fin. Y después me di cuenta que no iba a funcionar en la totalidad, funcionaba como un capítulo largo, pero que no podía responder al resto porque efectivamente estos eran unos diarios tempranos, su espacialidad había estado después en el tiempo en otros lugares que habían sido importantes, que no estaban en estas páginas del diario, o sea, se me cayó. Y entonces finalmente distinguí lo que me pareció como lo más gravitante de este periodo. Y esos fueron los viajes, los capítulos que mencionó Rodrigo, los viajes, ya se me olvidan, la lectura, el teatro, Coronación y El obsceno pájaro, que son las dos novelas importantes que él registra cómo las escribe. En fin, de ahí surgieron los capítulos. Incluso hubo capítulos que yo definí en algún momento y que tampoco después pude armar. En fin, ensayo y error. Eso hubiera sido más corto que hubiera empezado por ahí, ¿no? La respuesta es, ¿cómo se editó esto? Ensayo y error. Bueno, Cecilia, me parece que tú eres una de las pocas personas, un grupo quizás la única que ha tenido acceso, ha leído todos los diarios de Donoso. Y sería interesante ver qué diferencias tú notaste entre estos diarios tempranos y los diarios siguientes, del año 66 hasta el año 94. En fin, eso es también aprovecho de paso indicar cómo tú lidiaste con el pudor o el impudor, con la censura en el ámbito de los códigos sexuales, de la sexualidad, digo yo, porque ese es un punto importante de morbo del lector, en el cual aparece ya situado con el texto de Pilar Donoso y con la especulación que existe para ver esta caja de Pandora, supuestamente. En fin, entonces tú notas que hay algunas diferencias de este diario y los otros, y no sé si te interesa también responder. Bueno, sin duda, ¿no? Entre esto es año 50, año 65, son 15 años en donde hay una evolución, y obviamente también la hay respecto de los diarios posteriores. En el fondo, él también escribiendo un diario, tengo la impresión, aprende a escribir diarios. Tienen en distintos momentos, da la impresión que tienen distintos objetivos sus diarios. Él comienza el diario, o sea, el primer diario que se conserva, yo tengo la intuición de que él escribió diarios previamente, probablemente cuando estuvo en la Patagonia chilena, que él se va al año 45, pero el primer diario que se conserva es de 1950, cuando él está en Princeton. Y ese diario está escrito en inglés, por ejemplo. Ese ya es una primera diferencia respecto de... Y a mí me da la impresión que él en ese momento está pulsando, ¿no? Porque el inglés realmente era como una segunda lengua para él, porque uno podría pensar que lo escribe en inglés porque está en Princeton, ¿verdad? Pero él muchas veces después tiene temporadas en distintas universidades norteamericanas donde vive en Estados Unidos, y nunca más vuelve a escribir su diario en inglés. Siempre está salpicado de palabras en inglés, que es algo que era muy propio de él, muy propio de su conversación por lo demás, pero no vuelve a escribir en inglés. O sea, yo creo que ahí hay una exploración que él hace
en ese momento, aunque hay que contrastarlo con los primeros cuentos que él escribe, los escribe en Princeton y los escribe en español. De manera que, perdón, los escribe en inglés. Entonces ahí me parece a mí que hay algo que está registrado en el diario, que es como esta tira y afloja que él tuvo sobre la lengua, que yo creo que es un tira y afloja que por lo demás no lo abandonó nunca. Lo mantuvo siempre, porque después incluso con el español, viviendo en España, él en un momento dado dice, me vuelvo a Chile porque mi oreja ya no me funciona. O sea, aquí hay un lenguaje, aquí en España hay un lenguaje que no es mi español. Y lo más notable, se lo pone en un artículo, que él vuelve a Chile y se encuentra con que ha pasado una generación y dice, qué horror, me he venido detrás de mi español y este tampoco es mi español. Él está y él le pone una serie de ejemplos, el cachai, no sé qué es eso. Yo del Chile que me fui no había ese idioma. Luego viene esto de que sus cuadernos en algunos momentos están muy enfocados a hacer como su trabajo de taller, a propósito también de lo que tú mencionabas del taller, sobre todo con algunos textos como su novela Coronación. Entonces, es un registro impresionante como de la disciplina y la perseverancia con la que él trabaja sus textos. Luego, yo encontré un momento en que él cambia radicalmente su visión de cómo tiene que escribir los diarios. Y es un momento que ya está pasado el año 65, digamos. O sea, ese es un momento que está descrito acá en la introducción, pero no es parte de los textos de Donoso, en donde él, que es el año 73, o sea, también ahí se puede hacer como conjeturas, que era algo que a él le gustaba hacer. Se puede hacer como algunas lecturas, algunas interpretaciones, a pesar de que eso es previo a septiembre del 73, es un poco antes. Él inicia un cuaderno 44, creo. Entonces dice, yo tengo que pensar cómo voy a escribir los diarios. Porque él está leyendo en ese momento a una biografía de la Virginia Woolf que ha escrito su sobrino, Quentin Bell, sobrino de Virginia Woolf, pero lo escribe sobre la base de los diarios. O sea, el sobrino toma los diarios y con esos diarios escribe una biografía de José Donoso. Y entonces José Donoso, que está leyendo ese libro, escribe en el diario, dice, bueno, ¿quién podría hacer una biografía de mí? ¿Y sobre qué material, con qué base se podría hacer una biografía de mí? Porque hay un Donoso, dice él, que no cupo, que no cabe, que no está en las novelas, que no está en las entrevistas, que no está en la conversación. Ese Donoso yo lo tengo que registrar en los diarios. Entonces hay un momento que, si bien de esa fecha atrás hay siempre en los diarios momentos íntimos, pero la impresión es que esos momentos íntimos más bien se le filtran, más bien son como explosiones de él, no son lo que él está buscando escribir. A partir de ese momento sí hay una mucho mayor registro de ese Donoso que él quiere entonces que quede algún testimonio, que quiere testimoniar. Y de hecho, tú mencionabas, Rodrigo, el libro de Pilar Donoso, Correr el tupido velo, que efectivamente ahí hay muchos pasajes, están reproducidos muchos pasajes del diario, y efectivamente, cuando uno ve esos pasajes, se da cuenta que sí, que él ahí se abre de una manera casi... no sé cómo calificarla, pero de una manera casi agresiva, porque
porque se dispone como a ser hasta autodestructivo porque consigo mismo también hay pasajes en toda esa etapa, por lo que ha reproducido, que están en el libro de Pilar y que yo, por supuesto, encontré en mayor medida en la lectura de los diarios posteriores. Hay estos pasajes en donde él es muy crudo, ¿no? para describir realidades. Y realidades muy íntimas, incluso muy personales, como es, por supuesto, el retrato que hace de su hija, de sí mismo, de los amigos. En fin, tú querías hablar de la censura. ¿Quieres poner el...? No sé, quería preguntar simplemente... ¿Quieres yo poner leí este así texto, No. No, hablemos. Sí, no sé. Seguramente es lo que están pensando todos, ¿no? No, en este texto me parece que es un diario de un escritor. Como dices tú, está muy preocupado más bien del mundo. Es una persona obsesiva, ¿no es cierto? Mucho. En el cual es un lector infinito de sí mismo. Es como un autoanálisis constante. Y ese autoanálisis tiene que ver entonces como en la escritura aparece la familia, aparecen los retratos, entonces es constantemente esa página en borrador, claro, que es él, como auscultarse, quizás como antecedente con la psicología, con sus visitas psiquiátricas constantes, que aparecen marcadas desde, no sé, el año 58, ¿cierto? Claro. Pero en fin, ¿Cómo le lleva textos? ¿Cómo le lleva textos al psiquiatra? Cuenta él, así como, le gustó el capítulo a mí. Pero claro, entonces en esta edición aparece el mundo íntimo literario. Entonces, por ese motivo te preguntaba, pareciera entonces que en esta etapa, o realmente ese otro mundo aparece menos, porque aquí, claro, no aparece tan marcado. Ahora, yo creo que lo que hay entonces, que por decir... eso te diría, claro. Sí. No, está bien. Como decir, la entrada, otra entrada que yo he dicho. Claro, o sea, ¿por qué no está la entrada homosexualidad, por ejemplo? ¿No? O sea, esa sería como una pregunta que alguien puede hacer. ¿Por qué no está ese capítulo aquí? Quiere decir que alguien con algún criterio definido lo dejó fuera a propósito, sí, ¿no es cierto? Bueno, tengo que solucionarlo, no fue así. No era una entrada en el sentido de que hay muy pocos textos sobre eso, los hay y están aquí. Yo creo que lo que hay que decir quizás es que si bien hay una evolución en sus diarios y uno puede hacer en un modo un contrapunto entre estos diarios tempranos y sus diarios posteriores, hay obviamente elementos y los más importantes que son constantes, o sea que sí, que están presentes en todos sus diarios, en toda su diarística, y claramente uno es, desde luego, como la ausencia de barreras entre vida y obra, entre biografía y escritura. O sea, Donoso es un tipo que realmente no contempla ese paso, ¿no? Lo junta todo y lo vive así. Entonces, en ese sentido, también es, de alguna manera, hay un grado como de arbitrariedad, porque lo que uno siente leyendo sus diarios es que es todo íntimo. Incluso cuando está volviendo a escribir el comienzo de Coronación, o sea, por la forma en que él se entrega a la escritura, está ahí compartiendo, está transmitiendo un proceso biográfico, un proceso de vida, un momento muy íntimo y muy vital, digamos, o sea, muy suyo, ¿no? Está abriendo una caja de Pandora, pero la que a él le interesa en ese momento, porque para él en ese momento todo es Coronación, digamos, ¿no? Y todo lo procesa un poco todo el entorno, todo lo que le puede ocurrir, lo procesa también en ese mismo sentido. O sea, hay aquí un capítulo que se llama La familia, en donde aparece
el tema, que obviamente es un capítulo que es parte de su la familia es parte de su poética, ¿verdad? O sea, realmente Donoso, yo creo que como poco fue capaz de poner o revelar, diría yo mejor, ese sentido que tiene la familia en nuestra sociedad, que probablemente que tiene toda esta cosa de también algo que es muy, muy propio de su obra, que es sentir que la realidad es la mayor de las ficciones, ¿verdad? O sea, que todo esto que uno ve como en una superficie, en realidad es completamente distinta, y que si uno hace un poco logra como permear y traspasar esa primera piel, se va a encontrar con realidades mucho más complejas, por no decir mucho más perversas incluso. Y la familia es una de las instituciones donde convivimos con eso. Entonces, aquí mi filtro, por decirlo así, a propósito de la censura, no fue en ningún momento, nunca, el dejar fuera algo que no tuviera o que yo estimara que no tenía una relevancia, una importancia, un valor incluso estético, lo que fuere, y que aportaba a construir este relato fragmentario. Es decir, en ningún momento me pareció que había que cuidar la imagen de Donoso, porque a mí además me parece que lo más valioso de él es precisamente todas sus contradicciones, todas sus tensiones interiores, que son muchísimas, todas sus debilidades, que él incluso me parece a mí que aprendió inteligentemente a incorporarlas como parte de su propia fuerza. O sea, él en esas limitaciones es desde donde él se hizo fuerte para jugársela en esto de poner todas sus fichas en la creación. Yo no omití ningún pasaje por alguna razón que me pareciera que no queda bien la imagen de Donoso, o es muy crudo en términos de sexualidad o lo que fuere, ¿no? Para nada. Y de hecho hay algunos pasajes, pocos, pero pocos porque son los que están en el diario en realidad, porque además me parecía importante, porque es también el momento. Donoso se casa el año 62, 3, se me olvidó ahora. Entonces también es parte muy importante de su vida, todo este caminar que él tuvo respecto a la sexualidad, solo que no es el foco con los que él escribe el diario. Gracias. Claro. Claro, es muy sugerente esto de la familia, que él utiliza a sus parientes como modelos de personajes literarios. O sea, la vida y la literatura tienen vasos comunicantes. Entonces uno diría, bueno, él es un realista, debido a que de alguna manera representa o tiene los modelos en la realidad, pero también es a la inversa. Uno pareciera ser de que la literatura es un taller literario, es un taller para poder entender estos personajes. Realmente él tiene una relación biunívoca al respecto, y eso lo salva de la novela psicológica, la novela realista. Ahora, ¿qué te parecen estos proyectos que él escribe? Cuando tú lo has llamado, hay una entrada de lectura que se llama Conjeturas Donosianas. Él tiene miles de proyectos, miles de cuentos. Hay algunos cuentos que uno dice, bueno, en realidad este bosquejo de cuentos es un cuento maravilloso. Es como Borges, como las cápsulas borgianas, en el cual lo que hace Borges dice, bosquejo este cuento, hoy día lo pienso así, y uno lo lee y ese es el cuento. Pero Donoso, claro, como es el escritor de novelas, necesita que el personaje tenga una psicología, a diferencia de Borges, que más bien los personajes son del folclore, míticos.
Y por ese motivo trabaja tanto, ¿no es cierto? Trabaja tanto los personajes. Los trabaja. Bueno, en fin, quería preguntarte cómo tú has vivido ese taller literario de cómo lee Donoso, cómo escribe, cuáles bosquejos te llamaron la atención, en fin, de estos proyectos de escribir una novela de familia, ¿no? O sea, él tenía esta idea de escribir una novela como la de Thomas Mann, Los Buddenbrooks, que yo nunca lo he leído. Es una novela de fines del siglo XIX, y él estaba obsesionado con ese modelo, en el cual hacía, ¿no es cierto?, genealogías en donde estaba su familia y otras familias, y comenzaba a rellenar estos personajes, y tiene páginas y páginas sobre eso, y bueno, no sé, y esos bosquejos, tal como tú los rescatas, son extraordinarios, pero quizás si él lo hubiera rellenado, hubiera sido una mala idea, ¿no? Hubiera sido pero tal cual tú lo rescatas, en realidad uno ve ahí un mundo condensado, más de silencio, y que no explotó en la novela realista con psicología de personaje a la anglosajona. Pero en fin, me gustaría preguntar en tu experiencia, ¿cómo tomaste tú algunos textos de este taller de Donoso? Que es un magma, algo inmenso. Yo tenía una serie de notas acá, uno quiere una cosa, y llegado el momento... Deberíamos leer algún párrafo. Leer algún párrafo. No marqué. Claro. Sí, es complejo el punto, ¿no? El punto porque, desde luego, es impresionante el Donoso lector, la constancia que tiene, la avidez que tiene, cómo lee todo, cosas muy contemporáneas, o sea, lo que está apareciendo, él lo está leyendo también. Bueno, obviamente a mí me llamó mucho la atención en este registro, o sea, apilando las entradas sobre lectura, que uno dice, sí, él leyó toda la literatura anglosajona del mundo, y sí, la leyó. De hecho, Félix de Azúa, este escritor español, destaca un aporte que hizo Donoso cuando vivió en España en los años 70, 80, que nunca se ha destacado lo suficiente, que es que él introdujo la literatura norteamericana a la gauche divine, dice Félix de Azúa, o sea, la intelectualidad española en ese momento, estamos hablando de época de Franco, porque los españoles tenían como esa cosa, según mismo Azúa dice, los españoles tenían esa cosa de probablemente la guerra del 98, no sé, pegada, de que como que despreciaban un poco lo norteamericano, incluido su literatura. Y entonces aparece Donoso, que ha leído toda la literatura norteamericana, y les dice, ustedes están locos, o sea, eso lo tienen que leer. Sin embargo, a mí me sorprendió, por ejemplo, la cantidad y el nivel de literatura francesa que él lee. La cantidad de literatura, por supuesto, latinoamericana que él lee en ese momento, que se está produciendo. O sea, esto de que nosotros hemos estigmatizado o hemos esquematizado a Donoso como el gran lector anglosajón, sí, pero es mucho más que eso. También me llamó la atención que él no lee, por ejemplo, por lo menos no lo consigna en el diario, no lee filosofía, prácticamente no lee poesía, a pesar después de haber publicado un libro de poemas de un novelista, que es un pésimo título. No, yo no lo puedo creer porque los títulos de Donoso a mí me encantan. Los encuentro realmente, en general, todos un acierto. Y los poemas de un novelista me parece, pero realmente un castigo. No sé si ahí su editor lo quiso castigar. Bueno, pero entonces... lo que quiero decir con esto, a propósito de su ensayo horror y de esto de que él está todo el tiempo probando y explorando textos que después abandona, que era lo que mencionaba Rodrigo, es como también él se va permeando de esas lecturas. Lo que pasa es que la impresión que a mí me queda es que él tiene como un alambique,
Y ese alambique funciona todo el día. Funciona con sus amigos. O sea, yo creo que los amigos, no sé si hubieran visto el diario, yo creo que se hubieran aterrado de ser amigo de Donoso, porque tú nunca sabías si te ibas a convertir en un personaje, que tu frase ibas... Pero como era un alambique, eso después lo decanta muchísimo. Entonces, decanta, o sea, mete en su alambique todo su vida cotidiana y todas sus lecturas. Y Donoso tiene, yo creo que, otro motor poético, que es un hombre muy envidioso. Y entonces lee y se desespera. O sea, si lee algo bueno, queda enfermo. O sea, ahí uno ve que realmente él es un animal literario, porque no puede creer que alguien haya escrito eso y que ya lo escribieron y que a él le encanta y que a él le hubiera gustado ser él el que lo escribe, ¿eh? Entonces, por ejemplo, en ese momento está apareciendo, ¿cómo se llama? Sobre Héroe y Tumba, de Sábato, ¿no? Sí. Y entonces, claro, todo ese mundo oscuro, oculto, subterráneo, de los ciegos, pero con todo ese simbolismo que tienen los ciegos, claro, después uno, si piensa en el obsceno, que él en ese momento lo está procesando, es un libro que él se demoró 10 años en escribir, o sea, entonces dice, pero este libro, y yo cómo voy a hablar de los clochards, que en ese momento era, bueno, no en ese momento, siempre en su obra aparece esto del mendigo, ¿qué hago con eso? O sea, ya apareció este libro. Bueno, es para decir que sus lecturas, entonces estos aproximaciones, habían muchas, yo diría que ahí, por ejemplo, hubo que hacer, no sé si decir una selección, pero hubo que, yo estimé que era importante poner una especie de antología de sus proyectos literarios, porque eran muchísimos, porque él está todo el tiempo entonces en esta intento como de pesquisar. Hay una que creo que lo marqué aquí, porque lamentablemente no marqué para leer, que es mucho mejor que lo diga Donoso, a que lo diga yo, pero, lo tengo aquí, pero no lo conecté. Que dice, el tema que me faltaba apareció hoy día en el diario. Y es una noticia, él está en Buenos Aires, es una noticia que pasa en Paraguay, en que se parece un poco incluso a la novela de Vargas Llosa, en que una especie de remesa de prostitutas son llevadas a Paraguay, no sé qué, en fin, esa es la noticia del diario, ¿no? Pero lo interesante es eso, cómo él está feliz en ese momento porque ahí ya hay un elemento y entonces empieza a trabajar con ese concepto. A mí me parece, por ejemplo, que todo lo que él sueña o proyecta de hacer con la familia, cuando sí quiere hacer una novela familiar como realista, como dices tú, ¿no? Y hace estos diagramas y pone a sus abuelos y en fin, ¿no? O sea, que está pensando realmente en su familia. Luego, si uno piensa, también ahí hubo un profundo alambique que lo fue convirtiendo en la obra de él, porque el tema de la familia claramente es un tema que está desde Coronación, Casa de Campo, digamos, de distintas maneras, pero ya él siempre me parece que se propone llegar como a una profundidad muy oscura de la experiencia humana, por decirlo así, y esa luego trasladarla a su obra en tanta oscuridad también, ¿no? O sea, no es que en ese sentido quizás la imagen del alambique es mala, porque él no trata después de decantarlo hasta que sea una cosa nítida, ¿no? Sino que más bien ser capaz como de identificar bien eso como inasible, y eso inasible transmitirlo, que es una cosa casi imposible, ¿no? Pero que yo creo una de las cualidades de su obra. Yo no sé si hay preguntas, pero no sé. Tú, claro. Sí. Francisca, tú, cuando o no sé.
Lo que yo tengo. ¿Preguntas del público? Cecilia, Sí. sacamos una curiosidad, tú que leíste todos los diarios. ¿Hay algo sobre la lagartija sin cola? ¿De Sí. por qué la ocultó, de por qué no la publicó, por qué la dejó cerrada? No. No hay nada, no hay nada. 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 Incluso yo miré con mucha detención el periodo del año 73, dado que una de las interpretaciones que se había dado a que apareciera este texto era que era la novela que él estaba trabajando cuando fue el golpe y que luego, debido al golpe, él habría cambiado el proyecto y que su proyecto fue Casa de Campo. Entonces, toda esa parte yo la revisé especialmente pensando precisamente en poder encontrar algún comentario de voy a cambiar de proyecto o nada, no hay ninguna mención, todo lo contrario. De hecho, Casa de Campo, en realidad la primera mención de Casa de Campo es de agosto del año 73. O sea, no es exactamente un proyecto surgido a propósito del golpe de Estado, pero obviamente completamente influido por él, por el golpe de Estado, pero no. Cecilia, aprovechando que hay 30 y tantos comienzos de coronación, etcétera, ¿es posible usar estos diarios como para registrar un método de corrección de su escritura, establecer, digamos, criterios que él tiene para poder armar frases, entrar, digamos, al taller propiamente tal? Estoy pensando siempre, digamos, en las clases que uno hace para construir un texto. Mucho, porque él suele escribir después sus comentarios. O sea, es muy raro cómo él se trata a sí mismo en los diarios, porque como que habla él y después habla él sobre él o sobre lo que él hizo, de una manera como si estuviera explicándoselo a otra persona, digamos, ¿no? Creo que eso sí lo tengo marcado en alguna parte, así como ejemplo. En donde entonces escribe y luego hace las indicaciones de por qué no le gustó, por qué lo han... Bueno, esto no es exactamente eso, pero ayer y antes de ayer han sido de los buenos días. No avancé mucho, pero trabajé a fondo y produje 4 buenas carillas. Es cierto que antes tenía bastante ya hecho, sobre lo que me basé para hacerlo, pero en fin, ahora la vida es la brígida. O sea, a mí esto en realidad no tiene nada que ver, pero a mí me conmueve, o sea, que el tipo esté feliz porque escribió 4 carillas. O sea, realmente ahí uno también dimensiona cómo es está todo, en todo momento escribiendo sobre por qué le quedó bien, le quedó mal, y va cambiando siempre de opinión. Es decir, normalmente termina de escribir algo y dice, estoy bien, esto quedó excelente, ¿no? Y luego a la semana lo lee 2 días después y dice, eso está pésimo, lo tengo que escribir de nuevo. Incluso lo dice cuando está contento. O sea, dice, por ejemplo, y dice por qué, que a propósito de tu pregunta de lo útil que es lo que puede ser para un escritor o para clases sobre un autor o sobre la escritura. Dice también a veces, este personaje por fin ya aparece primero un pasaje, digamos, ficcional, y después este personaje por fin creo que lo he cogido. Creo que ya lo tengo resuelto y tal. Ahora tengo que trabajar. O sea, cuando él encuentra que algo está bueno, significa que sobre eso va a escribir y va a escribir y va a escribir.
O sea, tiene una cosa muy, muy obsesiva. No sé si, Rodrigo, tú tienes esa misma... Sí, por supuesto. Bueno, él trabaja también mucho los personajes ahí. En el caso del Obsceno Pájaro de la Noche, por ejemplo, él tiene los esquemas sobre la Peta Ponce y sobre la Inés y las relaciones. Abandona también muchas historias. A mí lo que me sorprendió, bueno, gracias al conjunto de fragmentos que tomó Cecilia, es cuánto trabajan los personajes. Primero, si algún crítico quisiera decir algo sobre la Peta Ponce o la relación con Inés o sobre esa Casa de los Espíritus, debería ir a los diarios y ahí aparecen extraordinariamente el sentido de esos personajes. Él primero les daba el sentido y luego los oscurece, como dices tú. Ahora dice, para Inés, él trabaja mucho, bueno, para Inés, para Peta Ponce me interesa, dice, brujería, me interesa menstruación, para lo cual tengo que conversar con Yolando Pino y con Juan Uribe Echeverría. Dice, y volver a la brujería medieval, leer Huizinga, y pues, sobre menstruación y mujeres, Simón de Beauvoir. Todo está en la Peta Ponce con Simón de Beauvoir, y de paso dice, claro, y la envidia, Melanie Klein, volver a leerla. Melanie Klein, Yolando Pino, o sea, y todo eso está allí, o sea, y sigue trabajando, eso me parece. Claro. Entonces, en el caso de los escritores del boom, cuando el año entre el 55 y el 65, cuando todavía están emergiendo, él es capaz, por ejemplo, de trabajar con ellos. En el caso de Sábato, él dice, Sábato tiene una estructura, dice, ¿cuál es la novela que tú nombraste? Sobre Héroes y Tumba. Sobre Héroes y Tumba, que incluye Informe de Ciegos y otro. Entonces él dice, es una estructura sinfónica. Yo trabajo estructura lineal. Entonces está buscando, dice, eso es lo que llamó la atención. Vargas Llosa adivina lo que él escribirá después en Casa Verde, que hay 4 historias que se comunican. Él dice, él tiene invención, acciones, hay que combinarlas, hay que leer de nuevo a Vargas Llosa. O los inicios, como decíamos, de García Márquez. Dice, esos inicios son extraordinarios. Antes de 100 años de soledad, él descubre que García Márquez es bueno para los inicios. O sea, en el inicio toma todo. Con 100 años de soledad, esa es mi primera frase, toma todo. Entonces, y él se va nutriendo de... Incluso hay un pasaje que cuando recién aparece el coronel no tiene que le escriba, ¿no? Aparece el coronel y eso también lo mata. Y yo tengo que hacer una novela mejor que esta, que es muy buena. Entonces, también eso le sirve, como por eso digo que él, yo creo que, no sé si a un nivel consciente o inconsciente, inteligentemente usó como todas sus debilidades o todas estas pequeñeces, las usó en forma positiva, o sea, las convirtió como en un instrumento de ser capaz de, o sea, primero de leer a una novela que, como ahora una novela que esté apareciendo de un joven de 25 años, yo no sé qué narradores hacen eso, leerla con total apertura para saber si es una buena o no, considerarla una excelente novela y más encima proponerse superarla, ¿no? O sea, empieza a usar ese motor que le funcionó muy bien a punta, claro, de mucha úlcera y de mucha hipocondría y mucha, incluso, ¿cómo se llama eso? Psicosomatización de la vida, ¿no? Terminé definitivamente de corregir y de copiar Paseo. Estoy muy contento con el resultado, me parece óptimo. Posiblemente lo mejor que he escrito en mi vida. Pero en fin, para pronunciarme definitivamente tengo que esperar a tener un poco de perspectiva, ¿no? Son los momentos, son como estados, no estados anímicos, sino que hay como un biorritmo, diría yo, de él mismo viéndose, desdoblándose respecto de su escritura, ¿no? Todo el tiempo, así como acá. O sea, en ese momento él está contento, le parece que es lo mejor, pero tampoco lo da por cerrado,
y muchas veces después vuelve, cuando tiene esa sensación o ha llegado a esa conclusión, vuelve y destroza y abandona, o sea, abandona muchos relatos a veces muy avanzados. A propósito de ese ámbito, tú en la introducción hablabas del espíritu dubitativo. Para citar, si me permite, dice: como queda manifiesto su espíritu dubitativo, me parece un buen adjetivo, más por una condición crítica y fantasiosa que por inseguridad, en mi opinión. Le enseñó prontamente a desconfiar, incluso de esa carne viva suya, como llamó a los cuadernos en los que escribía casi todos los días, ¿no? Ese era como su método, su forma. No es tanto la inseguridad, como dices tú, me pareció a mí, es una apreciación que me pareció interesante, ¿no? Y es bien notable cómo esa misma disposición la aplica a los diarios. Porque, claro, ese pasaje, él dice, que tiene que ver cuando en el momento que mencionaba antes, en donde él cambia su actitud respecto a los diarios y estima que en esos diarios tiene que haber un registro tal en que aparezca y alguien pueda el día de mañana tener acceso como a aspectos de su personalidad que no están en otro lado. Entonces él dice, mis diarios tienen que ser como carne viva, pero claro, yo soy un novelista y por lo tanto voy a ficcionar mi carne viva, digamos. O sea, él mismo desconfía de eso, ¿no? porque se conoce probablemente y sabe que que la escritura, en último punto, es ficción, digamos, ¿no? O sea, ese desplazamiento desde algo que soy yo, hasta un retrato o lo que sea, una expresión de eso, va a haber siempre un salto imaginado, inventado, en fin. En eso es muy, muy consistente. La consistencia de Donoso como proyecto de vida, como proyecto poético, también a mí me parece una cosa muy clara en los diarios y muy conmovedor. Muy conmovedor. Una persona que muy prontamente en su vida él hace esta opción, pone todas sus fichas ahí y las pone sin vuelta atrás, con costos y beneficios, digamos, pero de una manera muy radical y una apuesta tan difícil que fue capaz de sostener siempre. Había también ahí, adelante. ¿Alguna otra pregunta del público? Sí, sí. Cecilia, yo quería hacer una acotación. Me llamó mucho la atención los bocetos de los personajes que aparecen en sus diarios, que realmente no los conocía, no los había visto nunca, y principalmente uno que estaba al costado derecho de la pantalla, en que se distinguían claramente los rasgos físicos de la familia donosiana. O sea, me pareció ver a Claudia Donoso al costado derecho de la pantalla, con esta nariz un poco respingada, la papada, y los rasgos más bien de tez blanca. Creo que hay un estudio ahí como muy completo y tiene una capacidad de dibujo y de mostrar a sus personajes a través también de sus ilustraciones. Bueno, me impresionó mucho ver eso. Sí, bueno, él yo creo que tuvo no está en los diarios, pero él tuvo una especie de coqueteo con la plástica. Y digo esto porque, obviamente, para contextualizar los diarios, yo he leído otras cosas de su archivo, entre otras la correspondencia. Y hay la correspondencia que es esta cosa también inexplicable, que Donoso la guardó, con esta vida tan nómada que él llevó, guardó cartas de los años 40,
que están en el archivo, que quiere decir que se las llevó para todos lados, digamos, no sé dónde las dejó, que después las pudo entregar a las universidades de Iowa y de Princeton. Entonces hay cartas de correspondencia con sus padres, sobre todo con el padre, cuando él está en Punta Arenas, cuando él está en realidad en la Patagonia, en esta hacienda ovejera, en donde se aburría ella de la manera más pavorosa. Claro, uno se imagina cómo es su personalidad en una hacienda ovejera, que supuestamente después, claro, lo mitificó un poco y contó que a él le tocaba tomar a las ovejas que quedaban, las ovejas supuestamente que caminan en el campo quedan varadas porque se caen y no pueden pararse, y entonces los pájaros le comen los ojos, y entonces su rol era llegar donde estaban estas ovejas, matarlas y sacarles el cuero inmediatamente. A mí, me cuesta mucho pensar que hizo eso, pero él lo puso en un artículo, así que tengo que citarlo. Pero él entonces en estas cartas que hay con el padre, con la madre y sobre todo con el padre, que el padre era un tipo muy servicial, él ha proyectado como otra imagen del padre, y le pide todo el tiempo cosas, y está siempre, bueno, y pide mucho pinceles y pintura, no me acuerdo si acuarela o óleo, no me acuerdo bien, pero sí pide mucho eso. Entonces, él obviamente, yo creo que le gustaba, se ve y en los diarios, que es como eso que uno hace como pensando en otra cosa cuando raya un papel, están parte de esos dibujos, y muy interesante lo que tú señalas, que en realidad Claudia Donoso tiende a parecerse. Ahora, aquí está el profesor Sebastián Schoenenberg, que ha estudiado precisamente eso, ¿no? Porque cómo eso también finalmente se traspasó a su prosa, ¿verdad? O sea, el uso, toda esta cosa plástica que él tiene tan desarrollada, luego también es un rasgo de su obra, de su literatura, ¿no? Estaba pensando justamente, a raíz de la pregunta de Fernando, en La lagartija sin cola, ¿no? Porque ahí el protagonista es un pintor, y hay muchos pasajes de esa novela que generan un efecto visualizante, ¿no? Sobre todo con paisaje, con retratos, etc. Yo también te aprovecho, ya que me dieron el micrófono, me llamaron, bueno, agradecerles a ambos, ¿no es verdad?, la conversación y el trabajo. Hay dos puntos que me llamaron mucho la atención. Uno, que haciendo el paralelo con Bell y Virginia Woolf, ¿no?, sería el material, ¿no?, la fuente para una próxima biografía, ¿no? Digo próxima porque está el trabajo de Techi Edwards, ¿no? Y en segundo lugar, tú estableciste como una convención del diario íntimo, de este diario de vida, en el sentido que es diario de carne viva, no un diario de muerte necesariamente, que se registra la inmediatez, esta cotidianidad que a veces nos vuelve insoportable, se nos vuelve aburrida, ¿no? A diferencia de la memoria, que es un género que gozaría de mayor perspectiva. Entonces, pensando en una futura biografía, ¿tú cómo visualizarías esa cotidianidad de Donoso? Yo sé que es difícil porque están los viajes, está este proceso de oscurecimiento, pero me llamó la atención, por ejemplo, Pilar, como en una entrevista, creo que fue en México, cuando estaba promocionando Correr el Tupido Velo, dijo que su padre era también un hombre muy de su casa, ¿no?, muy de su jardín y muy de sus animales. Entonces yo te quería preguntar si en estos diarios se puede visualizar esa dimensión donosiana, más doméstica, más cotidiana, como tú lo mencionaste. Bueno, muy aficionado a los perros de todas maneras, porque, como digo, Cirilo no lo he podido olvidar. Bueno, él, en estos estos diarios tempranos no está esa dimensión. Yo diría que empieza a aparecer después. Probablemente, claro, la hija, el matrimonio, la hija, también acentúa esta cosa del hogar o esta necesidad. De hecho, yo diría que
que recuerde en este momento ninguna mención en los diarios tempranos que tenga que ver con una espacialidad personal. Hay, claro, estas... más bien toda la espacialidad acá tiene que ver con la búsqueda de, no sé si toda, tengo una exageración, la búsqueda de lugares, espacios para escribir. Por ejemplo, él en un momento en que está en Buenos Aires, donde vive prácticamente 3 años, en los fines de los años 50, consigue que una amiga le preste una casa en una hacienda en Córdoba, cerca de Córdoba, que es Margarita Aguirre, la biógrafa de Neruda. Ella vivía en Argentina, era una chilena casada con un señor argentino que tenía esta hacienda. Entonces él va a este lugar y de repente dice, ya estoy feliz porque escribí, siempre está diciendo eso, escribí un cuento anoche y no sé qué, y hasta voy a salir a caballo. Como diciendo, es tan bueno lo que me pasó, que escribí un cuento. O sea, todos normalmente está muy marcado por la cosa de la escritura. Y también tiene esa cosa media frívola de la socialité, que sobre todo eso se ve en esta época, en el período argentino, porque claro, comparado con el Santiago de la época, Argentina Buenos Aires era un lugar mucho más culto, más movido, más conectado con Europa, en fin, nosotros éramos en ese momento mucho más isleños, por así decirlo. Sí. Esa entrevista a Borges, que él la trabaja muchísimo, ¿cierto? Corresponde a ese periodo, ¿no? Cuando él está en Buenos Aires. Él se va a Buenos Aires siendo, él lo dice en algún momento, siendo un fan de Eduardo Mallea, que era como una especie de par de Borges, ¿no? Y llega entonces llega a Buenos Aires y todos ya sus amigos escritores con que se contacta, digamos, con sus pares en Buenos Aires, transmiten sobre Borges y él no lo ha leído. Entonces hay un amigo que no lo puede creer y dice, oye, tú anda y lee a Borges. Y por supuesto, como él era tan literatoso, se encierra y lee a Borges, ¿no? O sea, hace exactamente cumple la orden que le dan y queda deslumbrado, queda muy sorprendido. De hecho, yo diría, uno de los textos, porque este volumen, recogí algunos textos que están supuestamente en una primera versión completos, cuentos, pero que él nunca publicó. Porque efectivamente era muy crítico y solía desechar cosas, incluso más o menos concluidas, porque no cumplían con lo que él quería lograr o con su estándar. Uno de ellos yo lo escogí precisamente porque es un cuento borgiano. O sea, hay un momento, un punto en donde él, claro, lo entrevista. En el diario es muy atractivo porque aparece toda la presentación de la entrevista. O sea, finalmente la escribe y la publica en el Mercurio. La publica como una especie de crónica, no pregunta-respuesta, pero él primero prepara las preguntas y todo eso está en el diario, y luego transcribe, que también está en el diario, y finalmente está la crónica. Y entonces en ese periodo él también pasa por un momento de influencia de Borges, que luego asimila pero abandona, digamos, ¿no? No, quería... además de, claro, de estos espacios, él tuve la impresión que compartía con muchos otros escritores la tiranía del tiempo, en cuanto en que el día tenía tantas horas y tenía que al menos escribir tantas horas cada día, y a la semana tenía que despachar tantos capítulos antes de viajar a otro lugar, y en realidad esa era su vida. Sí. Su vida, o sea, una tiranía del tiempo en el cual entonces ese espacio sería el de cuando él escribía, y en realidad eso lo consumía y también lo atormentaba. ¿Cómo avanzar? ¿No? ¿Cómo avanzar? Eso lo decía porque hay mucho en que él comenta, ¿no es cierto? Y divide
saca cuentas, como así saca cuentas uno cuánta plata le queda para el mes. Él sacaba cuentas cuántos minutos le queda para el día. ¿No es cierto? Si me demoré tantas páginas en tantas horas, entonces tantas horas, y hacía unos cálculos, 3,5, entonces 7, claro. Entonces 14. Y de hecho es bueno el símil del dinero, porque yo pensé, después de haber leído Correr el tupido velo, que me iba a encontrar con mucho material que se refiriera a la relación de Donoso con el dinero, que es muy interesante y que en el libro Correr el tupido velo tiene un protagonismo, ¿no? Y para sorpresa mía eso casi no está, porque efectivamente él en ese momento no tiene, quizás también tiene que ver con lo que tú preguntabas, Sebastián, de que las casas y los espacios y el jardín y todo eso está mucho más en su segunda etapa de los diarios, donde está también muy marcadamente su obsesión por el dinero, porque además para él el dinero era precisamente tiempo. Claro, para escribir. Claro. Entonces, porque él en esta elección radical que él hace, Donoso prácticamente trabajó muy poco. Si llamamos trabajar, ser empleado, como somos la mayoría de las personas, digamos, en alguna institución, ¿verdad? O sea, tener un compromiso, recibir un salario y por lo tanto tener un horario y bla, bla. Eso Donoso casi no lo hizo, muy poco. Se hacía estas conferencias o un curso, un trimestre en una universidad norteamericana para después replegarse el resto del año, o sea, obtener el dinero suficiente para poder el resto de ese año, esos 9 meses, dedicarlo solo a la escritura. Hacía artículos que eran obviamente pagados. Incluso aquí está, no sé si, ya no me atrevo a ofrecer que lo voy a encontrar porque no encuentro nada, pero aparece un pasaje que en Buenos Aires obtiene un trabajo que es de traductor en una naviera. Entonces dice, oye, es mi primer día en mi trabajo, y bueno, claro, es de 9 a 6 de la tarde, pero la oficina es sola, tengo máquina de escribir, tengo papel, entonces yo creo que voy a poder escribir. Después no aparece, no hay ninguna otra mención a ese trabajo, y lo que yo me imagino es que lo sacaron al mes, porque obviamente no tenía ningún interés en hacer su trabajo de traducción, dedicarle mucha energía, por lo menos, ¿no? Entonces, claro, seguramente fue un fracaso total y eso él no se encarga de decir en el diario que perdió su trabajo. Entonces, claro, el tiempo es para él clave, porque en realidad un hombre que yo creo que vivió en forma más bien austera, no era un tipo de grandes gustos ni lujo, a pesar de su esteticismo que lo practicaba y le importaba mucho. Cecilia, sí. Una pregunta un poco más técnica. Aquí hay varios alumnos de la escuela que están ahora actualmente haciendo el curso de edición de texto, e incluso algunos que están haciendo el magíster también. Como tú sabes, al final del magíster tienen que hacer un producto un proyecto libro. Entonces esa es mi pregunta, ¿cuál fue como el mayor desafío o problema que te enfrentaste como editora? Ya nos contaste un poco, primero decidir el índice, si era espacial o temático o cronológico, pero un poco más de eso, como las partes técnicas, porque además tú te encerraste ahí donde estaban los mismos archivos, o sea, los archivos originales, y tuviste una investigación de largo aliento por lo demás. Sí, bueno, yo no sé decirte cuál es el mayor problema, porque todo era un problema. La transcripción. O sea, partiendo de cosas muy domésticas o muy pedestres, si se quiere, pero que son absolutamente fundamentales, ¿no? Donoso tiene, no sé, 25 letras, yo no sé si lo percibieron en las imágenes que se vieron del diario, ¿no? Y a ratos es muy claro y no cuesta mucho leerlo, y claro, la transcripción igual es muy tedioso como ejercicio, ¿verdad? Pero es fundamental. Pero hay otra en que es ilegible, ¿no? Incluso yo, por ejemplo, ya aprendí a distinguir cuando estaba escribiendo algo periodístico por la letra, porque lo periodístico era así muy así como muy rápido, y por lo tanto con una letra casi inentendible. Entonces,
primero está, bueno, asirse de todo ese material, encerrarse, como dices tú, suena mejor de lo que es, en los archivos, porque hay que registrar mucho. Yo pensaba esa cosa como chilenita que uno tiene, así, dije, bueno, los archivos Princeton, bajé un escáner en el teléfono, dije, aquí los gringos dan vuelta y yo fotocopio todo, digamos, ¿no? Escaneo todo lo que me interesa. Imposible, o sea, tú entras a un lugar, te tienes que lavar las manos, cada vez que entras te tienes que lavar las manos y entras sin nada, solo tu notebook, porque incluso papel y lápiz te lo dan adentro. Entonces, claro, es un trabajo lento y es muy angustioso porque uno empieza a ver el material y todo es fascinante y tú te lo quieres engullir y no puedes y te falta tiempo. Entonces, eso es como el segundo aspecto frente que te empieza a limitar mucho el trabajo. Y luego, claro, son las dimensiones, el volumen, ¿no? de la envergadura de esto, de poder, como digo, eso significó leer muchos diarios, mirar muchos libros de diarios. Yo creo que eso es muy recomendable, absolutamente necesario para poder también entender en qué registro uno está hablando, y sobre todo me refiero al registro editorial, digamos, o sea, ya no registro como del diario mismo, sino que cómo eso se convierte en una publicación. Y ahí tú te encuentras también, si tú revisas material, te encuentras con que hay un espectro, que significa decisiones editoriales, ¿no? Como por ejemplo ser muy apegado al texto y muy explicativo, incluso también Rodrigo habló de las notas, ser muy explicativo en la gráfica, por ejemplo. Entonces yo vi diarios en donde los criterios eran que si el escritor escribía, yo qué sé, vaca con B larga, entonces se ponía vaca con B larga y se pone corchete B corta, o sic, o no sé qué, por ejemplo. O sea, hay muchas decisiones editoriales que hay que tomar. Yo personalmente tomé esa que era, obviamente, el escritor escribe vaca con B corta y ahora está, como le pasa a uno que de repente escribió volado y escribió vaca con B larga. ¿Qué importa? O sea, ¿qué importa para un relato? Importa probablemente para la persona que está haciendo un estudio a fondo sobre con otros criterios, ¿me entiendes? Entonces, muchas decisiones editoriales, muchas, que hay que ir tomando respecto de cómo abordar la edición misma del texto, ¿no? Las notas, yo por lo menos, o sea, ahí también vi libros, vi ejemplos en donde hay editores que anotan todo y editores que no anotan nada, ¿no? Yo apliqué un criterio que era, yo como lectora, ¿qué me gustaría que a mí me dijeran? Porque en mi opinión, lo mínimo necesario, pero lo mínimo necesario no es poco, por lo que me doy cuenta, porque yo no sabía que eran 270 notas. Porque creo que aporta, complementa. Aquí no es importante lo que yo sé o no sé, ¿me entiendes? Yo creo que lo que es importante es la lectura, es privilegiar el relato y la articulación de esa edición. Son hartas cosas en realidad, probablemente se me quedan varias más en el tintero. Bien, estamos un poco pasados en el tiempo, así que vamos a dar por finalizada la mesa, el primer evento de las Jornadas Donosianas. Gracias a todos por venir, muchas gracias Cecilia y Rodrigo.
Les damos gracias también a Aguja Literaria, a los Libros de la Mujer Rota y a Alquimia Ediciones por su colaboración y apoyo a la jornada. Les recordamos también que en el tentempié hacia el evento de las nuevas lecturas de Donoso está la feria de libros que está afuera. Por favor, dense una vuelta y los esperamos a las 2 con Álvaro Bizama, con Alejandro Zambra, María José Iragallo y Simón Soto. Muchas gracias por venir.